my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my toaster. Bueno, dale, en esta tarde seguimos con nuestro programa adelante. Hoy es un programa especial que tiene que ver con los 50 años del golpe de Estado de 1976. Bueno, invitamos a tres a venir a conversar un rato. En esta tarde ya son gente de aquí de la localidad. Susana Vecchio, gracias por venir, de Hijos. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Susana Viecho. Viecho, y te digo Vecchio, sí. Sí, soy integrante de Hijos y bueno, gracias por la invitación. Bueno, Karina Juárez, parte de SUTEBA, parte de Mujeres, columnista de periodismo y rock and roll. Sí, vengo seguido. Muchas gracias por la invitación, por poder compartir hoy esta fecha tan previa al 24 de 24 de la mañana. Guillermo Suárez, también gracias por venir, muchas gracias por el rato. Gracias por la Susi, invitación. ¿qué te generan, digo, estos 50 años? Bueno, un poco como todos los marzos en realidad, siempre es muy movilizante. Primero porque es la fecha en la cual comenzó una de las dictaduras más sangrienta, ¿no?, de la historia para Argentina y particularmente para mí, digamos, donde se llevó a mi madre, que la cual fue secuestrada entre mayo y junio del 76 en Tucumán. La verdad que, o sea, son 50 años de la dictadura, pero son 50 años también en la cual viene la resistencia, ¿no? La lucha primero de las madres y las abuelas que han venido poniendo un paño de verdad, ¿no?, a toda la historia. A mí particularmente siempre muy movilizante. Yo en algún momento dije que como el momento no sé si es, bueno, yo lo siento así, en realidad como una cuestión de duelo, ¿no? Como yo tengo una fecha de asesinato que es el 9 de septiembre, pero bueno, es donde mi historia comienza a ser muy marcada. Claro, vos la viví en carne propia absolutamente. Exactamente, ya que, digamos, de la dictadura se llevó a mi mamá, también antes en realidad, porque digamos, el proceso comenzó bastante antes. Estuvo preso mi papá del 74 al 82. Mi hermana Alejandra la entregó mi mamá a mis abuelos maternos, pero yo sí estuve un mes sin saber dónde estaba, o sea que yo fui recuperada después, o sea, me devolvieron en realidad. O sea que sí nos atraviesa de muchas formas. ¿Y en qué año, Susi, vos empezás a tomar conciencia, digo, y arrancás con esta lucha de buscar y de en realidad yo... Porque uno de pequeño por ahí no tiene esa noción y cuando empieza a ser más grande... En realidad nosotras con mi hermana Alejandra, nuestra verdad la sabemos a los 6 de Ale, a los 7 mío, porque cuando, en realidad con el regreso de mi papá, cuando le dan la amnistía, nosotros hasta ese momento nos secuestraron a los dos, después me devuelven, ¿no?, a mis abuelos maternos. De septiembre más o menos, en documentos, contra de todo está documentado, aparece ella el 9 de septiembre asesinada. En realidad lo que dice es enfrentamiento, simulacro de enfrentamiento. Sí. En realidad es un asesinato a ella y 2 personas más. Y Alberto se salvó, que es el que era su compañero en ese momento, el cual después me trajo todo este relato. Ok. Cari, vos, la misma pregunta por ahí que ella, digo, en estos 50 años, bueno, sos más joven, con una historia distinta, digo, pero ¿a dónde te remite esto de estos 50 años, digo? ¿Qué te significa? A ver, descubrir o entender qué fue la dictadura militar a mí me pasó más que nada cuando llega Néstor y cuando llega Cristina al gobierno, comenzar a ver esa historia tan cruda, tan terrible, porque durante mi secundaria no veíamos estos temas, obviamente. En los 90 no se hablaba de la dictadura militar. Y con Néstor y Cristina empezamos a descubrir, empezamos a abrir definitivamente los ojos. Yo digo, despertamos definitivamente. Tanto es así que nosotros, por ejemplo, compramos el diario Clarín.
¿no? Claro. Diario Clarín dejó de comprarse en casa, compramos la de Clarín y Página 12. Dejó de comprarse Clarín, dejó de escucharse. Bueno, Radio Mitre no escuchamos, pero por ahí veíamos Canal 13 o por ahí uno pasaba por TN. Bueno, esas cosas dejaron de verse porque entendimos que nos estaban mintiendo, ¿sí? Yo la escuchaba a Susi recién, un día también nos contó un poco el relato de la historia de su mamá y a nosotros nos conmovió mucho y hace poco le decíamos que qué importante poder escribir un libro sobre la historia porque es increíble. Qué necesario que Susi, que Mariana, dos compañeras de hijos que viven en Punta Indio, que tiene una historia muy marcada en relación a la dictadura militar. Hoy recordábamos que habían desaparecido 2 conscriptos. No recuerdo cuántas personas de Verónica o de la zona fueron desaparecidas, pero son muchísimas personas. Susi por ahí se acuerda la cifra. Una base aeronaval de donde salieron los vuelos que bombardearon Plaza de Mayo en el 55. Vinculado a los vuelos de la muerte. También hay un vínculo por ahí con los vuelos de la muerte. Digo, vivimos en un pueblo donde esa historia está viva y con 2 compañeras que viven en Pipinas, que tenemos la suerte de que vivan en Pipinas porque ellas hacen un recorrido por todo, son muy federales, van a todas las escuelas, nos desnudan su corazón, donde ahí vamos descubriendo el dolor, la tristeza, pero sí, como yo les decía otra vez, la esperanza, porque realmente hablan desde el amor, algo que charlábamos previo a comenzar ahora el encuentro. Hablan desde el amor, ¿sí? Y yo le sumo al amor la rabia. La rabia es un gran movilizador, pero la rabia, lo pienso en las madres, en las abuelas, pienso que esa rabia la fueron convirtiendo en esa siembra de amor que se nos están yendo las madres y las abuelas, que tenemos que seguir entre todos y todas distribuyendo esas semillas en el territorio argentino, porque hay mucho por saldar, mucho por cerrar. Y no hablo de las grietas, porque la otra vez me preguntaban, yo digo, no, yo creo en las grietas, yo no me puedo sentar con una persona que reivindica la dictadura militar, que es negacionista, que cree que hubo una guerra, la historia de la teoría de los 2 demonios. Digo, con esa gente yo no tengo nada que cerrar, no tenemos nada que cerrar, no hay manera que cerremos ninguna grieta. Entonces, seguir descubriendo estas historias, que son muchas, y después de que pudieron recobrar la identidad las 12 personas la semana pasada en el centro de la Perla. Bueno, ahí nos damos cuenta que es presente, digo, Susi y Mariana que busca a su madre, Susi a su madre y hay un hermano, y bueno, Susi que también sigue buscando, digo, es presente. Esa historia es presente. Ok, Guillermo, vos sos un poco más grande que nosotros, digo, apenas. Pero hago esta referencia porque por el tiempo donde vos estarías estudiando, quizás en ese momento claro. Lo viviste de otra manera. ¿Y cuál es tu mirada? Tengo un recuerdo muy vívido del día del 24 de marzo. Voy a aclarar algo antes. La escuela secundaria para nosotros, y yo fui compañero de algunos muchachos que vienen seguido por aquí, o los veo siempre, o han tenido militancia, como Guillermo Fina, por ejemplo. Era bastante, digamos, nos interpelábamos bastante políticamente en esa época, la época del gobierno peronista, la época de Isabel. Después yo me fui a estudiar en el 75, fue un año muy difícil. Mi madre era viuda, hacía 2 años, mi padre falleció cuando tenía 15 años, y era difícil sostenernos en La Plata estudiando en el primer año, y tuvo que ver con lo que pasó después. Por supuesto, a Isabel Perón le hicieron un golpe de estado económico desde los poderes concentrados de la economía para preparar el terreno, como pasa casi siempre. Y tengo un recuerdo muy vívido del día del 24 de marzo, porque fue a mitad de semana, creo, si no fue un martes, fue un miércoles. Yo estaba solo, yo vivía solo en esa época con una señora que tenía una pensión, pero estábamos solos. Y hay algo que tiene que ver con lo que decía Karina, que lo decía Mónica, digamos, el tema del poder de los medios de comunicación,
La señora me dio el diario del día y me dijo, volvieron las botas, la dueña de la pensión. Yo estaba solo, pero habíamos tenido una reunión hacía 2 días con un compañero de acá de Verónica, tomando unos mates a la tarde, y había habido un tiroteo impresionante, infernal, detrás de la caballería de la provincia, ahí atrás de la Facultad de Ingeniería, como preparando el terreno, digamos, no sabemos, nunca se supo si fue un enfrentamiento. Sí, yo creo que no, por lo que pasó después. Bueno, el tema es que ese día que cayó el gobierno de Isabel, el día que comenzó esta noche tan negra de la dictadura, la gente, eso que me dijo la señora, lo he visto reflejado muchas veces en los relatos de la aceptación que tuvo en la sociedad, ¿no es cierto?, en una parte bastante importante de la sociedad, el golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico. Hay que decirlo con todas las letras, porque los militares hicieron lo que venían a hacer. Secuestraron, mataron, violaron, hicieron desaparecer, robaron bebés, se comportaron realmente como criminales, muchas veces a la luz del día. Y detrás había un poder económico concentrado y poderosísimas fuerzas eclesiásticas, de la embajada y demás, que obviamente que querían que eso siguiera adelante para quedarse, como ahora está ocurriendo, ¿no es cierto?, con nuestro país, con las riquezas, y los 30.000 detenidos, desaparecidos, fueron en su grandísima mayoría jóvenes que ideológicamente representaban un modelo de país distinto en general. Por eso está bien lo que dice, lo que estamos hablando, está bárbaro hablarlo. Esto que estamos haciendo, encontrar espacios de comunicación, espacios que reflejen la historia, quizás también entendiendo desde antes de la dictadura de que esto cada tanto regresa a nuestro país, porque nuestro país no es un país insignificante. Nuestro país es un país muy rico, con una gran cultura, con una gran diversidad. Nuestro país acogió en la guerra, nuestro país tuvo y tiene además fuerzas políticas que tienen sus contradicciones, como el peronismo, como el kirchnerismo, como la izquierda, algunas versiones de la izquierda, que como estábamos diciendo, se están oponiendo a lo que está ocurriendo y se pusieron en ese momento. Y no hubo otra forma para ellos, a pesar de tener el poder del Estado y el poder, incluso y eso es lo terrible del terrorismo de Estado, de haber tenido la posibilidad de juzgar y demás, e hicieron lo que hicieron. Llevaron adelante un verdadero exterminio de esos 30.000, que pueden ser mucho más, nunca menos. Entonces yo digo que tenemos que reflexionar sobre eso, sobre sostener la memoria, sostener la lucha que nos han enseñado las madres, las abuelas, la lucha que también yo creo que subyace en los más jóvenes, en los jóvenes, hay que hablar, en los adultos mayores como yo, que han encontrado, como dijo Karina, ¿no?, hemos encontrado la significancia de lo que fue la dictadura, seguramente más adelante en la historia. Yo termino con esto, si me permitís. Yo venía a Verónica y no hablaba mucho en mi casa de esto, para que mi vieja no se sintiera, mi mamá no se sintiera tan mal, pero un día la llevé a hacer un estudio a La Plata y se quedó conmigo en la pensión, y volviendo del Hospital Español, en la calle 14 y 55, un muchacho vino corriendo y se subió al micro a los gritos diciendo que se lo querían llevar. Era el año 76. Y
Y el muchacho se agarró, se agarró del pasamano, del micro, mi mamá estaba sentada así, y yo parado, y gritaba que se lo querían llevar, y la gente le decía al chofer que parara, que ahí estaba la policía, avisarle a la policía, y era la policía la que se lo quería llevar. Ahí mi mamá vio en carne propia lo que estaba ocurriendo. Hubo un silencio que duró mucho tiempo, y al tiempo, un fin de semana que vine a Verónica, me dijo que se había dado cuenta, estaba dando cuenta de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, de lo que yo nunca le había contado demasiado, porque los medios de comunicación lo seguían escondiendo también. La gente acá miraba la televisión, la radio, y escuchaba la radio. Claro, Verónica una suerte de isla, digo. Como muchos lugares. El país Como muchos es lugares. una suerte de isla porque recordamos por ahí los titulares de los diarios, enfrentamientos, cayeron subversivos, las fotos, hay fotos circulando de militares, de policías llevándose a jóvenes en la calle, digo, se estaba viendo, pero obvio que cuando uno ve una foto y el titular dice todo lo contrario, y son todos los medios de comunicación, y son medios de comunicación con prestigio, es muy difícil, ¿no? Poder descubrir la verdad, además cuando había censura. Y yo recuerdo haber escuchado alguna vez a un periodista hablar de Radio Colonia y cómo desde Radio Colonia podían contar lo que estaba pasando. En el 78, como cuando vinieron los organismos de derechos humanos, cómo tuvieron que, por ejemplo, rearmar la ESMA, sacar un ascensor para que no se dieran cuenta que por ahí subían a la Capuchita, a los detenidos desaparecidos. Digo, hubo un gran silencio y la sociedad acompañó ese silencio. Sí, pero digo, acá digo, también el paraguas de la base, digo, ¿no? Sí, también. Y la interactuación entre los militares y los civiles, digo, los militares viviendo acá, en el pueblo, una gran parte, por lo menos, de las docentes, vos hablabas del secundario, digo, por lo menos la que me tocó a mí me llegó después de esto, yo, Sí, claro. pero digo, Sí. seguramente tenían que ver con esposas de militares, o militares dando clases en la escuela, los civiles trabajando en la base, digo, ¿no? Yo insisto, Sí. temas de los cuales no se hablaba, me parece. Sí, bueno, en realidad fue un plan sistemático, o sea, estuvo Claro. adentro también el miedo, que de ahí vino el silencio. Con lo que estaba escuchando lo que decían ustedes, y algo que a mí se me vino a la cabeza es mi vivencia particular. En mi pueblo, en La Cocha, las únicas hijas desaparecidas éramos yo y mi hermana, y hace menos de 20 años fuimos descubriendo que no, que había por lo menos 6, 7 desaparecidos. Entonces, nada, ese miedo, ese silencio, en mis mismos abuelos, no querían hablar, tenían miedo, y eso duró muchísimos años. Tucumán tuvo un gobernador que fue represor, Claro. fue Bussi. Sí, El domingo elegido por el pueblo, exactamente. En la época del menemismo. Sí, yo ahí cuando hablaban de la rabia, yo me acuerdo, nosotros teníamos bronca, teníamos rabia, pero nosotros salimos a hacer pegatinas, a hacer juicio por la verdad, por lo menos, aunque no fue muy, bueno, igual ganó, pero bueno, nosotros salimos de alguna forma a decir quién era este personaje, ¿no? O sea, la sociedad argentina, digamos, yo creo que la dictadura tuvo un poco de éxito, pero no mucho, porque nosotros seguimos luchando y digamos, las madres sobre todo vienen peleando durante tantos años. Digamos, eso digamos, hubo como una cuestión ganada, digamos, porque vino después la justicia, estuvieron los juicios, y se supo, digamos, quiénes fueron los responsables, o en su gran mayoría. Obviamente que falta mucho. Sí, los juicios continúan, pero... Exactamente, falta un montón. Falta, como decía vos, Karina, que falta la restitución de muchas de nuestras familias, el cuerpo de mi mamá, el cuerpo de la mamá de Mariana, como muchos más. Mira, cuando hablábamos en la primera de las notas con una de las coordinadoras del equipo argentino de antropología forense, ellos dicen que tienen 800 cuerpos a los cuales aún les falta identificar. Exactamente. Pudieron identificar 600, Claro. les quedan 800 todavía. Entonces hacía también un llamamiento a que
tenga dudas pueda aparecer. Claro, por el tema de esto del miedo, el silencio, hay muchas familias que todavía no han denunciado, o sea, no han salido. O sea, yo traje a la cocha, porque por ejemplo había un vecino que fue compañero de militancia de mi mamá, que su familia nunca hizo la denuncia. Que nosotros sabemos quién es, todo, pero bueno, esa familia no ha presentado. ¿Y Susi, se sienten acompañadas usted acá? Sí, la verdad que sí, muy acompañada, tanto por mujeres, por SUTEBA, por mucha gente. Por ustedes, o sea, ustedes que nos dan la voz. Mirá, yo la escuchaba, después la vamos a escuchar nosotros también en un audio a Emilce Moller, ¿no? Y ella, y te lo pregunto también un poco vos, Karina, que sos docente, digo, ¿no? Y ella decía que, creo que fue una entrevista a Página 12, que va a haber que conversar mucho con los chicos y buscar una manera de conversarlo, digo, ¿no? Sí. Porque digo, a veces este negacionismo que es nada, es negar la justicia, es negar los hechos científicos, es negar la historia. Digo, no es como el terraplanismo, digo, no es una cosa. Sí, yo creo que se niega desde el desconocimiento. Justo antes de empezar estábamos un poco hablando de eso, digo, también, ¿no? precisamente. Hay ¿no? una parte que tiene que ver con eso, digo, ¿no? Sí, con el desconocimiento. Y por eso es importante la formación de los docentes. Recién nos decía Guille que había venido un material muy bueno de Dirección General de Escuela. Nosotros, por ejemplo, en SUTEBA recibimos de la Comisión por la Memoria, muchas compañías lo están utilizando con sus pibes y sus pibas en las escuelas secundarias, en las primarias también se trabaja, en el jardín también. No es fácil hablar de la dictadura militar, porque hablar de la dictadura militar es hablar, como dijo Guillermo recién, de secuestros, de detenidos, de tortura, de violaciones, de robo, de hechos criminales gravísimos de lesa humanidad y de un plan sistemático, como dijo Susi. No es fácil hablar de tanto. Hay que estar formado y también hay que saber desde qué lugar se va a hablar, y la escuela tiene que saber desde qué lugar va a hablar, porque yo puedo ir a hablar de la dictadura militar y siendo negacionista o reivindicando la dictadura militar. También puedo hablar desde el otro lugar, desde el lugar que todos y todas, por lo menos los que hemos despertado y no compramos más Clarín ni consumimos más Canal 13, esa verdad que nos cuentan los sobrevivientes de la dictadura militar, los hijos, las hijas, los nietes ahora. En Pipinas tenemos 2 nietes desaparecidas, 2 nietitas. Digo, esas voces son las necesarias dentro de las escuelas también, porque yo no voy a, por ahí voy a usar una palabra que no está de acuerdo, facilitan, pero no es que te faciliten, te permiten acompañar esa historia del terrorismo de Estado tan terrible que aún sigue vigente, desde esas voces, ¿no? Que son el presente. Hicimos un trabajo institucional el año pasado, y ahora, bueno, con este material que vino en Superior, la verdad es que en mi caso personal, a mí me sorprendió gratamente, lo tengo que decir, la repercusión que tuvo, el tiempo que pude compartir con un grupo de estudiantes. El enfoque, de todas maneras, debería ser más dinámico, debería cambiar, deberían escucharse todas las voces, seguramente que hay una interpelación latente en la sociedad, más en un lugar como Verónica, Punta Indio, donde está tan presente una, digamos, sociedad que tiene una relación directa, un vínculo directo con la Armada Argentina, con la base, pero que no, digo, yo tampoco quiero estigmatizar esa situación, porque en realidad también entiendo que en otros contextos, en nuestras sociedades, hay mucho por hablar, por interpelar, quizás a veces por discutir, hay mucho por intercambiar con respecto a lo que fue la dictadura. Lo que vos decís con respecto a que tuvimos un trabajo el año pasado que fue muy bueno, lo que dice Susana, es decir, la sociedad está dispuesta en algunos casos a la lucha, en otros hay miedo, pero tenemos que rescatar esto que a veces los números representan, que es esto de
el 70%, ahora apareció una encuesta según el Centro de Estudios Legales y Sociales, el 70% de la sociedad está en contra de la aparición nuevamente, de un gobierno de facto, una dictadura como la que fue, porque la mayoría de los adultos como yo tienen la experiencia y los jóvenes aparentemente no quieren. Ahora, perdón, sí. cierro la idea. Hay un 35%, 30% que sí. Sí. No, y estaba Entonces, pensando en el intento de Macri con el 2x1, que no pudo, bajo ningún punto de vista hacerlo, porque la sociedad salió masivamente a decirle, pará, ¿qué te pasa? Esa gente, esas personas fueron genocidas, tienen que estar presas. Y hay que estar atentos y atentas mañana qué pasa. Y fue muy diversa esa marcha. Nosotros fuimos a esa marcha. 2018. La marcha 2x1. Llovía muchísimo, pero había muchísima gente, más de la que se dijo. Y fue muy diversa, muy diversa. Había mucha gente joven también que se vio, estimulada de alguna forma por lo que en ese momento era el avasallamiento, demás, y entonces digo, bueno, apareció, no pudo y no avanzó. No. Yo primero le tengo que pedir disculpas porque no me queda mucho rato, arrancamos mucho más tarde por problemas técnicos, la bandita de electricidad que nos rompió una computadora, bueno, la pudieron acomodar, pero andamos reapurados ahora. Prometo volvernos a juntar en algún momento y poder seguir charlando. Le pido un último concepto, algo más. Susi. Y nosotros tenemos que hacer invitaciones. Sí, tenemos, bueno, dentro de los, digamos, este año, como son los 50 años, tenemos todas las organizaciones. Bien. Estamos haciendo 50 acciones dentro de lo que es una red a nivel nacional, que es Federalizar la Memoria. Okay. Nosotros ya venimos haciendo varias actividades. La última la hicimos ahora. Se repintaron algunos pañuelos ahí en la plaza San Martín. La semana pasada plantamos 50 plantas junto a la primaria y la secundaria de Pipinas. Perfecto. Y después, ahora la semana que viene comenzamos a hacer un mural acá en donde está el museo, donde está el memorial por la memoria, donde vamos a generar un sendero por la memoria y también vamos a plantar 50 plantas. Eso va a ser el 27, okay. El viernes 27. El sábado 28 vamos a hacer la inauguración con un acto y algunas cuestiones musicales también. Y después para el resto del año tenemos muchas otras actividades, muestra itinerante de arte. Y bueno, ahora justo no me acuerdo más, pero... El 28 a las 4 de la tarde, sí, esperamos perdón. a todos y a todas en la plaza. Bueno, para seguir dialogando, encontrándonos y bueno, como decía Eve, esto de la lucha no es un rato, ¿no? Para seguir pensando y organizándonos en la lucha. Y algo que decía Milce Moller, no hace mucho la leía, cuando le preguntaban eso de su militancia, ella decía, bueno, yo por ejemplo no dormía la siesta, porque cuando se milita no se duerme la siesta. Claro. Está bien. Guillermo, cerramos. Sí, bueno, la verdad es que gracias por la invitación, no, gracias por haber compartido este espacio con Susana y con Karina. Yo digo, hay un legado de la historia, ¿sí?, que tenemos que respetar, tenemos que todos hablar sobre el tema en las veces que podamos. Hay que repetir estas mesas, sin esperar el 24 de marzo próximo. Refrescar esto nos da un sustento para decir, bueno, esto es lo que no queremos, y tener un mensaje esperanzador. Creo que eso, esperanzador, y creo que eso también va a habilitar espacios con toda la gente. Uno habla de los más jóvenes porque en realidad dice, bueno, porque son los que definitivamente no vivieron el 24 de marzo ni la dictadura, pero hay un punto que los acerca un poco más, que es lo que pasó sobre el final de la dictadura, un punto un hecho histórico como fue la guerra de Malvinas, que está muy, muy latente en los más jóvenes, muy vigente. Entonces, los militares también, que gobernaron en ese momento, en la dictadura, hicieron también eso.
pasara lo que pasó. Bueno, Cari Juárez, gracias. Susi Viecho, gracias por venir. Guillermo Suárez también, gracias por el rato. Gracias. Gracias.